Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Rosa Ortiz, que me escribió: gracias a ti, Rosita, por verme, lo aprecio bastante, te envío un gran abrazo y deseo que las cosas en tu vida vayan de maravilla. También quiero agradecer a otra leyenda, que es Aideli, que me escribió: oh my god, cuando escuché mi saludo, solo pude gritar de la emoción, amo como narras los casos, a pesar de ser tan fuertes, eres el mejor, suelo escucharte mientras trabajo, se me pasan las horas más rápido, te pido un deseo para mi amigo Johan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aideli, también para tu amigo Johan. A ambos les deseo lo mejor. Espero que estén muy bien de salud y que las cosas vayan bastante bien. Así que muchísimas gracias por ser parte de la comunidad, lo aprecio bastante. Un grito desgarrador rompió la quietud de la madrugada invernal en Besançon. Era el 5 de diciembre de 2016, cerca de las 3 de la mañana, cuando varios residentes de la residencia universitaria Théodore Rousseau se despertaron sobresaltados por alaridos agudos seguidos de un golpe seco. Durante unos instantes, el pasillo del edificio quedó en suspenso. 15 estudiantes aseguraron haber escuchado aquel alarido de terror, como si alguien estuviera siendo atacado. Tengo miedo. Escuché un ruido como si alguien estuviera siendo asesinado, escribió la británica Rachel Hope en el chat grupal de su piso a las 3:21 de la mañana. Otro estudiante, al no localizar el origen exacto de estos sonidos, regresó a su cuarto cuando volvió el silencio sepulcral. Nadie imaginó entonces que ese estruendo sería la última señal de vida de Narumi Kurosaki, una estudiante japonesa de 21 años que había llegado a Francia apenas unos meses antes. Al amanecer, la ausencia de Narumi empezó a preocupar bastante. Aquella joven responsable que jamás faltaba a sus clases de francés no acudió al aula ese lunes. Sus amigos intentaron contactarla sin éxito, mientras la mañana fría de Besançon avanzaba con inquietud. En los días siguientes, un extraño halo de misterio envolvió la desaparición. Mensajes de texto y publicaciones en redes sociales, supuestamente enviados por Narumi, aseguraban que había tenido un problema con el pasaporte y debía viajar al consulado japonés en Lyon. El 6 de diciembre, su tarjeta bancaria fue utilizada para comprar un billete de tren de Besançon a Lyon, solamente de ida, pero ninguno de los pasajeros que viajaron cerca del asiento asignado vio a alguna joven que coincidiera con su descripción. Más llamativo aún, Narumi en esos mensajes afirmaba tener un nuevo novio y que se marchaba sola por unos días. Quienes la conocían incluso empezaron a sospechar. Aquellas palabras no sonaban precisamente a Narumi. Habían giros extraños, casi como si alguien más estuviese hablando por ella. Durante más de una semana, la ausencia fue un enigma plagado de falsas pistas. Narumi no aparecía por ningún lado. En cambio, su sombra digital seguía activa, despistando amigos y familiares. Fue recién el 15 de diciembre cuando la policía francesa, alertada por la universidad, entró a la habitación 106 de Narumi. Allí los agentes se toparon con una escena inquietante. Todo estaba inusualmente ordenado, algo muy fuera de lo común en el desorden habitual de la joven. Su abrigo de invierno seguía colgado, pese al frío de la temporada, y su billetera, con 565 euros, continuaba en su lugar. Sin embargo, al inventariar sus pertenencias faltaban una frazada y una maleta de viaje. También faltaban su teléfono móvil y su pasaporte, pero no su ordenador portátil. Aquella escena aumentó el presentimiento de que no se trataba de una huida voluntaria. Con la habitación intacta, pero sin rastro de Narumi, la fiscalía abrió inmediatamente una investigación por posible rapto, secuestro y asesinato.
Así comenzaba uno de los casos criminales más conmocionantes de los últimos años, una historia que atravesaría fronteras y pondría en jaque a autoridades de 3 continentes. La desaparición de Narumi Kurosaki pronto dejaría de ser un misterio local para convertirse en una crónica negra internacional. Japón, Francia y Chile estaban unidos por una misma tragedia. Mientras caía la nieve sobre los bosques del Franco Condado y la comunidad universitaria velaba armas en la angustia, en algún lugar un secreto aterrador empezaba a revelarse. Detrás de aquel grito en la noche se ocultaba la sombra celosa de un antiguo amor, y el eco de esa madrugada marcaría el inicio de una búsqueda desesperada por la verdad. Narumi Kurosaki nació el 23 de julio de 1995 en una familia trabajadora de Tokio, en Japón. Era hija mayor de Taeko Kurosaki. Creció junto a 2 hermanas menores, Onami y Kurumi, en un hogar amoroso y sencillo. Desde niña mostraba una curiosidad incansable por el mundo más allá de las fronteras de su isla. Era una joven bastante alegre, responsable y con un brillo particular en los ojos cuando se trataba de aprender idiomas y conocer otras culturas. Asistió a la prestigiosa Escuela Secundaria Metropolitana de Kokusai en Tokio, donde pulió su nivel de inglés y comenzó a interesarse por el francés. Quienes la conocieron la describían como una chica determinada pero de carácter dulce, con una pasión especial por la danza, hobby que la acompañó hasta Francia, y un profundo amor por su familia. Narumi valoraba a su familia por encima de todo. En sus llamadas a casa nunca dejaba de decir cuánto extrañaba a sus hermanas y cómo deseaba que estuvieran orgullosas de ella. Esa calidez humana la hizo destacar entre sus compañeros cuando, con apenas 21 años de edad, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Francia. Llegó a ese país, por tanto, el 26 de agosto de 2016, llena de ilusión, dispuesta a dominar el idioma francés en el Centro de Lingüística Aplicada antes de iniciar sus estudios de economía al semestre siguiente. Para Narumi este viaje significaba un sueño hecho realidad, la aventura de independizarse, vivir en otro continente y abrirse camino en el mundo académico europeo. A miles de kilómetros, en Temuco, en el país chileno, otra vida seguía un rumbo muy distinto. Nicolás Humberto Cepeda Contreras nació el 11 de diciembre de 1990 en el seno de una familia acomodada del sur chileno. Hijo de Humberto Cepeda, un alto ejecutivo de telecomunicaciones, y Ana Luz Contreras, ingeniera vinculada a la política local. Creció rodeado de comodidades y altas expectativas. Tenía 2 hermanas gemelas menores, que eran Belén y Josefa, con quienes compartió su infancia en un ambiente familiar estable y de privilegios. De niño fue brillante en los estudios y competitivo. Quienes lo trataron en su adolescencia recuerdan a un joven educado, quizá algo reservado, pero con aparente cordialidad. Tras graduarse de la enseñanza secundaria en colegios de élite, ingresó a la carrera de Administración Pública en la Universidad de Chile. Nicolás parecía destinado a labrarse un futuro prometedor. Era políglota, inquieto intelectual, viajero frecuente gracias al poder adquisitivo de su familia. Sin embargo, bajo esa fachada ejemplar, se cocinaba una faceta mucho más oscura. Desde muy joven desarrolló una intensa vida digital, dejando huellas de una sensibilidad melancólica y obsesiva. En el año 2007, con solo 16 años, publicaba cuentos en un blog personal donde narraba historias de amores tortuosos y rupturas no superadas. En uno de esos relatos, La llamada, un hombre viajaba desesperado para reencontrarse con su expareja, solo para descubrir que ella había rehecho su vida con alguien más.
En otro texto, el narrador confesaba: aunque no me hables más, siempre te voy a querer, siempre escribiré un poquito sobre ti, pensando en ti. Aquel adolescente era el mismo que años después protagonizaría una historia de amor y obsesión trágica con Narumi. El destino de Narumi y Nicolás se entrelazó por azar en el año 2014 en Japón. Un punto de encuentro improbable para dos jóvenes de extremos opuestos del mundo. A sus 24 años de edad, Nicolás había decidido continuar estudios en la Universidad de Tsukuba, cerca de Tokio. Viajó a Japón en abril del año 2014, aprovechando un convenio de intercambio de su universidad chilena. Narumi, por su parte, cursaba su primer año en la Universidad de Tsukuba, atraída por el ambiente multicultural de ese campus. Una noche de octubre de 2014, en una fiesta para estudiantes extranjeros, donde Nicolás oficiaba de DJ, sus miradas se cruzaron entre la música y la algarabía. Empezaron a conversar y de inmediato descubrieron afinidades insospechadas. Él quedó fascinado por la dulzura y la curiosidad de ella, y ella se sintió halagada por la atención caballerosa de aquel latino extrovertido. Pronto surgió un romance. En febrero del año 2015 formalizaron su relación de pareja. Para Narumi, Nicolás representaba una ventana a otro mundo, un amor cosmopolita en inglés y japonés mezclados. Para Nicolás, Narumi se convirtió en el centro de su universo afectivo. Durante un tiempo, la pareja vivió momentos felices, viajaron juntos a Chile en septiembre de 2015 para que Narumi conociera a la familia Cepeda. Allí ella recorrió con asombro Santiago y Valparaíso y fue recibida calurosamente como la polola japonesa de Nicolás, que en Colombia le decimos la novia, pero en Chile la denominan polola. Se tomaron fotos sonrientes frente al mar Pacífico y Narumi incluso convivió unos días en casa de los Cepeda, una vivienda amplia y acomodada que a sus ojos resultaba curiosa por estar llena de puertas. Según le contó después a su madre, impresionada por detalles que le parecieron extravagantes. Sin embargo, en ese viaje ocurrieron pequeños incidentes reveladores. En una excursión a la nieve, Narumi se extravió brevemente del grupo y pasó momentos de angustia buscándolos. Cuando finalmente la hallaron, Nicolás le rogó que no contara a nadie lo sucedido. A Narumi le pareció extraña esa petición, pero cedió ante lo que le decía Nicolás. Más adelante ella le comentó a su madre lo que ocurrió y Taeko Kurosaki comenzó a sentir una primera punzada de desconfianza. Entendí que este hombre no era confiable, recordaría a su madre años después. Si le pide ocultar cosas así a mi hija, algo anda mal. En el año 2016 trajo consigo vientos de cambio y tensión. Nicolás regresó a Chile a fines de 2015 para terminar sus estudios universitarios, despidiéndose de Narumi con la promesa de reencontrarse muy pronto. La separación geográfica enfrió la relación. En abril de 2016, inquieto por la distancia, Nicolás volvió a Japón con la excusa de buscar trabajo y poder estar cerca de Narumi. Pero ese reencuentro no fue nada fácil. Narumi estaba a punto de partir a Francia por intercambio académico. Los últimos meses juntos en Japón se poblaron de discusiones. Nicolás se mostraba cada vez más celoso y controlador, temeroso de perderla. Al enterarse de que Narumi había hecho nuevos amigos varones en su clase de francés en la preparatoria para el viaje, entonces Nicolás estalló en reproches. Demuéstrame que eres seria. Quiero ver tu compromiso, le exigió. Elimínalos de Facebook y Line, la aplicación de mensajería que usaban. Narumi, sorprendida y molesta, se negó a borrar a sus compañeros. Para ella era normal socializar. Para él era intolerable. Me amargas mis estudios en el extranjero, llegó a escribirle Narumi, harta de las sospechas que él volcaba sobre sus amistades inocuas. Las peleas subieron cada vez más de tono.
Voy a perder la paciencia, Narumi, me has tratado como un basurero, le reclamó él en alguna ocasión. La joven japonesa, asfixiada por los celos de Nicolás, empezó a vislumbrar que esa relación quizá no tenía futuro. Finalmente, la ruptura ocurrió en el otoño de 2016. Narumi viajó a Francia a finales de agosto y aunque inicialmente mantuvieron contacto a distancia, todo empeoró en septiembre. El día 7 de septiembre de 2016, en un acto desesperado por no perderla, Nicolás hizo algo insólito. Grabó un video de 2 minutos hablando en inglés y lo subió a internet dirigiéndose públicamente a Narumi. En ese video, que más tarde sería divulgado por la prensa, se lo ve mirando fijamente a la cámara con gesto contenido pero amenazante y dice frases escalofriantes. Narumi hizo algunas cosas malas que le costaron tener que seguir ciertas condiciones para mantener esta relación. Si puede seguir estas condiciones por 2 semanas, las dejaré sin efecto, porque solo el amor construye cosas. El mensaje era un ultimátum encubierto. 2 semanas para comportarse como él quería hasta el 21 de septiembre o ejecutaría las condiciones de inmediato. Narumi al verlo quedó atónita y asustada. Esa misma noche discutieron por chat acaloradamente. 2 días después ella decidió cortar por lo sano, el 8 de octubre ya instalada en Besançon. Narumi le envió un correo electrónico a Nicolás con una contundente despedida. Oh my God, you really were terrible. I regret having you. Dios mío, fuiste terrible. Me arrepiento de haberte tenido en mi vida. En esa correspondencia final, Narumi incluso le echó en cara la falta de apoyo de él cuando ella temía estar embarazada. Un rumor que nunca se confirmó, pero que muestra la gravedad de este conflicto. La respuesta de Nicolás fue extraña y conciliadora. El odio no lleva a ninguna parte. Solo el amor construye cosas, escribió repitiendo la frase que tanto pregonaba. Pero su discurso sobre el amor ocultaba que no aceptaba el adiós. Herido en su orgullo y consumido por los celos, Nicolás no estaba dispuesto a dejarla ir. Narumi, por su parte, intentó seguir adelante, hizo nuevos amigos en Francia y poco después inició una relación con Arthur del Piccolo, un estudiante francés de 20 años que conoció en la universidad. Con Arthur encontró amabilidad y compañía sin drama. Era un chico de su misma edad, con intereses comunes que la hacía reír. Narumi le contó a su familia sobre Arthur con la timidez de quien vuelve a creer en el amor tras una ruptura tormentosa. Parecía que las tormentas emocionales quedaban atrás, pero en la sombra Nicolás Cepeda, desde Chile, rumiaba su derrota sentimental con Narumi. Según se supo después, al volver a Santiago en octubre de 2016, Nicolás incluso empezó a asistir a terapia de conducta, quizás consciente de que algo en él estaba fuera de control, pero si esa terapia buscaba calmar sus demonios, no dio resultado a tiempo. En silencio, Nicolás alimentaba un plan. Necesitaba verla una vez más, necesitaba confrontar ese final que no podía aceptar. En su interior bullía una mezcla peligrosa de amor frustrado, orgullo herido y la oscura convicción de que Narumi aún debía ser suya o no sería de nadie. El viento helado de finales de noviembre de 2016 soplaba en Dijon cuando Nicolás Cepeda puso en marcha la frase final de su obsesión. Había viajado a Europa con pretextos poco claros. Según dijo a su familia, quería visitar a un primo en Suiza y explorar opciones de posgrado en universidades europeas. Llegó a Ginebra el 13 de noviembre y de inmediato algo cambió en su semblante. Acababa de recibir el correo de ruptura de Narumi, ese correo donde ella lo condenaba como un novio terrible. Encendió en él una determinación sombría. Nicolás respondió con palabras de amor y paz, pero sus actos hablaron distinto.
Tomando en cuenta que estaba geográficamente cerca, escribiría después: decidí reencontrarme con Narumi en Besançon. La realidad es que su viaje pareció tomar otro propósito apenas supo de la presencia de Narumi en Francia. Dejó Suiza y se dirigió al norte, quizás maquinando cómo abordarla. Nada de improvisación. Los investigadores franceses descubrirían luego que Nicolás había reservado con antelación un auto de alquiler en Dijon para esa fecha. El 30 de noviembre a las 12:15 del día, Nicolás llegó en tren a Dijon y recogió un Renault Megane blanco que había apartado desde Chile 2 semanas antes, pagando 237 euros con su tarjeta bancaria. No era la acción espontánea de un exnovio sorprendido, sino un movimiento cuidadosamente calculado. Con el coche asegurado, Nicolás se aprovisionó para lo que vendría. Aquella misma tarde del 30 de noviembre, las cámaras de un centro comercial en Dijon lo captaron comprando una tarjeta SIM de prepago, posiblemente para comunicarse sin ser rastreado. Al día siguiente, 1 de diciembre, regresó al hipermercado Carrefour de Dijon y realizó una compra inquietante por 9,80 euros, un bidón de 5 litros de combustible para estufa marca Winflam, un detergente con cloro y una caja de fósforos. Esos objetos banales adquirirían un significado siniestro más adelante. Por la tarde, el GPS del Renault mostró a Cepeda deambulando por caminos secundarios en el bosque de Jura, una región boscosa cercana, como si explorara el terreno. El panorama era desolador: árboles desnudos de hojas, corrientes de agua helada y parajes solitarios. ¿Qué buscaba Nicolás en esas espesuras con combustible y fósforos a mano? Aquella deriva por el Jura insinuaba una premeditación escalofriante. Parecía estar buscando el escenario perfecto para hacer desaparecer un cuerpo. Entre el 2 y 3 de diciembre, Nicolás se instaló en el pequeño pueblo de Ornans, a 25 kilómetros de Besançon. Allí, en el hotel-restaurante La Table du Gustave, alquiló una habitación. Ornans es un lugar pintoresco atravesado por el río Lu, rodeado de colinas, famoso por sus paisajes que inspiraron al pintor Courbet. Pero Nicolás no llegó buscando belleza, llegó esperando su momento criminal. Según testigos, pasó la mayor parte de esos días merodeando por la zona universitaria donde estudiaba su expareja. Dos estudiantes extranjeras, Rachel Roberts y Nadia Quact, declararían más tarde que lo vieron dentro del edificio residencial de Narumi en esos días previos. Ambas lo encontraron escondido en la cocina común de la residencia como un intruso agazapado que evitaba ser notado. Aquel comportamiento de furtivo acecho evidenciaba que Nicolás estaba vigilando a su expareja, quizás esperando la oportunidad de abordarla a solas. Entretanto, Narumi seguía con su rutina sin sospechar la proximidad del peligro. Ese fin de semana ella disfrutó de su clase de baile en la tarde del domingo 4 de diciembre. Quizás se movió al ritmo de música latina o música moderna, sin imaginar que alguien la observaba desde las sombras de su campus. Al terminar la clase, cerca de las 4 de la tarde, Narumi recibió un mensaje inesperado. Nicolás Cepeda estaba en Besançon y quería verla. Es posible que antes hubiera habido algún contacto. Algunas versiones sugieren que Narumi pudo haberle escrito un breve correo días atrás, reprochando la relación pasada, al que él contestó con frases conciliadoras. Sea por curiosidad, nostalgia o sentido de cierre, Narumi accedió a encontrarse con él. Lloraron y se abrazaron al verse, afirmaría Nicolás después, asegurando que ambos se emocionaron al reencontrarse tras 2 meses sin contacto. Narumi era de naturaleza compasiva, tal vez sintió pena al verlo. Quizá él desplegó todo su encanto arrepentido, le propuso ir a cenar fuera para conversar con calma. Fue así como, entrada la tarde, Narumi subió al Renault Megane junto a su expareja.
El vehículo enfiló hacia Ornans, donde Nicolás tenía su base. En el camino tal vez hablaron de trivialidades, esquivando el tema espinoso de la separación. Narumi, siempre educada, probablemente intentó mantener un tono cordial. En lo profundo es posible que estuviera nerviosa. Arthur, su nuevo novio, ignoraba esa cita y ella se debatía entre la lealtad a su actual relación y el deseo de no dejar asuntos pendientes con Nicolás. Llegaron al restaurante La Table de Gustave cuando el cielo ya oscurecía por completo. Las cámaras de seguridad registraron su entrada alrededor de las 19 horas. Narumi vestía ropa cómoda de invierno. Nicolás, por su parte, lucía una chaqueta azul y camisa blanca nuevas, compradas para generar impresión en Narumi. Durante la cena brindaron con vino y conversaron en inglés, el idioma puente entre ambos. Los meseros notaron que la pareja hablaba con intensidad emocional pero sin alzar la voz. Quizás hubo lágrimas. Nicolás diría luego que ambos lloraron durante la velada, removiendo recuerdos dulces y amargos. En algún punto Narumi pudo haberse compadecido de la soledad de él. Era su primer amor serio. Después de todo, y verlo abatido, podría haber resurgido en ella cierto cariño empático. Nicolás, por su parte, veía una oportunidad. Estaba con ella a solas, lejos de todos, como si el tiempo hubiera retrocedido al Japón de 2015, cuando ellos eran felices. Esa ilusión, sin embargo, estaba a punto de romperse. Tras cenar, Narumi cometió quizás el error fatal. Accedió a llevar la conversación al dormitorio de ella. Propuso ir a su habitación en la residencia universitaria para mayor privacidad. Es posible que quisiera despedirse en buenos términos o incluso, como Cepeda más tarde alegaría, reanudar brevemente una intimidad confusa. A las 21:57 fueron vistos saliendo del restaurante y a las 22:58 las cámaras de la residencia captaron a ambos entrando al edificio de Narumi. Esa sería la última imagen conocida de Narumi Kurosaki con vida. Lo que ocurrió en las horas siguientes tras la puerta cerrada de la habitación 106 sigue sin esclarecerse del todo, pero las evidencias permiten trazar un relato probable. Según la declaración de Nicolás Cepeda, una versión ampliamente cuestionada, una vez en la habitación, Narumi y él mantuvieron relaciones íntimas por un par de horas. Aseguró que Narumi estuvo muy receptiva, que incluso sus gemidos pudieron ser lo que los vecinos interpretaron como gritos. Dijo que después del acto ella rompió en llanto, presa de la culpa. Confesó que tenía otra relación, que era Arthur, y que acababa de serle infiel, entrando en pánico. Nicolás sostuvo que Narumi le pidió que se marchara y que se verían al día siguiente para aclarar las cosas. Esa es su versión. Las señales objetivas apuntan a algo mucho más violento. Pasada la medianoche, en los primeros minutos del lunes 5 de diciembre, seguramente se desató una confrontación. Tal vez Narumi, arrepentida, rechazó a Nicolás y le exigió que se fuera. Tal vez él descubrió en el teléfono de ella algún mensaje de Arthur y los celos le nublaron la razón. Los vecinos escucharon golpes, muebles arrastrándose y un grito agónico y desgarrador de mujer que perforó las paredes en torno a las 3:20 de la madrugada. Ese alarido fue abruptamente silenciado por un ruido seco, como un cuerpo contra el suelo. Después, nada más. Es plausible que en ese intervalo Nicolás Cepeda haya sometido por la fuerza a Narumi, apretando sus manos alrededor del cuello de la joven hasta callar su voz para siempre. Los fiscales franceses sostienen que la mató por estrangulamiento, actuando con frialdad y premeditación, poseído por la idea de el honor del hombre herido. En esos instantes terribles, Narumi Kurosaki habría perdido la vida asfixiada sin poder siquiera pedir ayuda. Tras el silencio, Nicolás se enfrentó a la siniestra tarea de ocultar su crimen.
Su plan, preparado con anticipación, entró en marcha. En las horas siguientes a la muerte de Narumi, se quedó en la habitación manipulando la escena. Debió utilizar la frazada faltante para envolver el cuerpo y meterlo en la maleta de viaje de Narumi. Luego, con una sangre fría sobrecogedora, tomó el teléfono de la víctima y empezó a enviar esos mensajes falsos para simular que ella seguía viva y se alejaba por voluntad propia. Primero contuvo a Arthur cuando el joven francés, preocupado porque Narumi no fue a clases el día 5, se presentó esa noche en la residencia y golpeó la puerta. Recibió de pronto un mensaje desde el móvil de Narumi. «Me estás presionando demasiado», decía el texto que Arthur leyó con el ceño fruncido. «Pasé el día con otro hombre y estoy fuera de la ciudad». Arthur, desconcertado y herido, se marchó sin entrar, sin saber que tal vez Narumi ya no podía abrirle nunca más. En días posteriores continuó recibiendo respuestas extrañas que lo alejaban. «Estoy en Lyon haciendo trámites, no quiero verte nunca más». Fue el temor de esos mensajes hasta el último que recibió, fechado el 8 de diciembre. El impostor se esforzaba en enfriar cualquier intento de búsqueda. Con Arthur temporalmente engañado, Nicolás procedió a deshacerse del cuerpo. La madrugada del 6 de diciembre, aprovechando la oscuridad profunda antes del amanecer, sacó en secreto la maleta con Narumi dentro por la puerta de emergencia del edificio. De hecho, las cámaras lo captaron saliendo por esa salida secundaria cargando un bulto, aunque él luego arguyó una excusa inverosímil, que había salido por allí porque se le cayó el teléfono a unos arbustos y fue a recogerlo. Fuera como fuese, logró sacar el cuerpo sin que nadie lo viera directamente. Metió la maleta en el baúl del Renault que aún permanecía estacionado cerca. El coche arrancó en plena madrugada del martes 6 con rumbo a los bosques que él ya había explorado días antes. Todo indica que Nicolás condujo hasta un paraje remoto del Jura o quizá a la ribera solitaria del río Doubs, determinado a hacer desaparecer cualquier rastro de Narumi. Llevaba consigo el bidón de combustible y fósforos comprados precisamente para ese macabro momento. Aún hoy se debate qué hizo exactamente con el cuerpo. Los investigadores barajaron dos hipótesis principales. Una es que arrojó el cuerpo de Narumi a las frías aguas del río Doubs, que atraviesa Besançon y corre hacia Suiza, esperando que la corriente se llevara toda la evidencia. No era descabellado. El Doubs no tiene represas en un tramo de 150 kilómetros aguas abajo, por lo que un cuerpo podría desaparecer río abajo eventualmente. Un fiscal explicaría luego que un cuerpo sumergido se hunde, al cabo de unos días flota por los gases y luego vuelve a hundirse definitivamente, a menos que quede retenido por algo. La otra hipótesis en la investigación es más macabra, que Nicolás llevó el cuerpo hasta un bosque cercano a la localidad de Dole, roció la frazada con el combustible y le prendió fuego. Esta teoría se vio reforzada por un detalle forense. Cuando el Renault fue examinado, se encontraron restos de tierra y hierba en el maletero y en el asiento del conductor, como si hubiera estado en terreno boscoso embarrado. Además, el propio Nicolás había comprado exactamente 5 litros de combustible y fósforos, quizás con la intención de incinerar el cuerpo por completo. Solo él sabe con certeza qué hizo aquella madrugada, recalcaría el fiscal. Ella es suya para la eternidad, dijo en referencia a que Nicolás se llevó el paradero del cuerpo como un último acto de dominación sobre Narumi. Consumado el ocultamiento,
Nicolás Cepeda inició su vida calculada. Al amanecer del 6 de diciembre ya debía estar de regreso en Besanzón actuando como si nada. Usó la tarjeta de crédito de Narumi para comprar el billete de tren a Lyon ese día, reforzando la coartada digital de la fuga voluntaria. Entre el 11 y 12 de diciembre todavía tuvo la sangre fría de enviar mensajes a la madre y hermanas de Narumi desde el teléfono de la joven en perfecto japonés coloquial, asegurando que se iría una semana a Luxemburgo con un nuevo novio para lograr esa proeza lingüística. Nicolás incluso pidió ayuda. Dos amigas japonesas suyas testificaron más tarde que en esos días él les solicitó traducciones de frases como tengo un nuevo novio y me voy sola al japonés natural con los giros propios que usaría una chica. Inocentemente ellas le dieron las frases sin saber su propósito ni tener tampoco el contexto. Una de ellas, Rina Sakamaki, luego se indignaría al enterarse de que esas mismas palabras fueron las que la familia Kurosaki recibió en mensajes de Narumi. Me pregunté si mi traducción habría sido utilizada para disimular la desaparición. Eso me indignó, declaró dolida. Nicolás incluso les pidió a ambas que borraran las conversaciones donde había pedido esas traducciones en un claro intento de eliminar todas las pruebas. Una de ellas lo hizo sin sospechar nada, la otra le preguntó por qué y él contestó cínicamente: no quiero ser sospechoso de su desaparición solo por haber sido su novio. No te preocupes, seguramente anda divirtiéndose con otros hombres. El 7 de diciembre al mediodía, Nicolás devolvió el Renault Megane en Dijon tal como estaba previsto. Llevaba recorridos 776 kilómetros en 8 días de arriendo. Las empleadas de la agencia notaron algo que registraron en el informe. El coche estaba muy sucio, con barro en el asiento del conductor y en el maletero. Nicolás apenas dijo que había hecho turismo rural. Ese mismo día compró un boleto de autobús a Ginebra y viajó a Suiza nuevamente. Desde allí tomó un avión a Barcelona, donde lo esperaba su primo Juan Felipe Ramírez, un estudiante de medicina que vivía en esa ciudad. Con estudiada calma, Nicolás pasó unos días con su primo en España, le contó una coartada que había ido a Europa para reemplazar a un profesor en un congreso en Ginebra y negó rotundamente haber visto a Narumi en Francia. Dijo que no la veía desde septiembre, pero en la sobremesa del 10 de diciembre cometió errores. De pronto mostró curiosidad mórbida sobre la muerte por asfixia. Preguntó ¿cuánto tardaba alguien en morir ahorcado? ¿Cómo saber si una persona estaba muerta tras la horca? Detalles que helaron a su primo. Juan Felipe notó también que Nicolás hablaba de Narumi a ratos en pasado. A Narumi le gustaba mucho el mar, le oyó decir, como evocando a alguien que ya no estaba. Aquella cena dejó incómodo al primo, pero aún no entendía la gravedad de las cosas. El 12 de diciembre de 2016, Nicolás Cepeda abordó un vuelo internacional y regresó a Chile. Ese mismo día cesaron para siempre los mensajes escritos en nombre de Narumi. La coartada había llegado a su fin. Él ya estaba a salvo en su país y dejaba tras de sí un rastro frío calculado para que todos creyeran que Narumi Kurosaki simplemente se había marchado por voluntad propia. Pero la verdad, como aceite bajo el agua, terminaría por salir a flote. Meses después, cada mentira de Nicolás comenzaría a resquebrajarse, revelando la trama siniestra oculta bajo aquella desaparición voluntaria que él mismo fabricó. Cuando la desaparición de Narumi se volvió oficialmente un caso criminal, el 15 de diciembre de 2016 la maquinaria investigativa de Francia se puso en marcha a toda velocidad. Los primeros pasos de la pesquisa fueron tan meticulosos como dramáticos.
La inspección forense de la habitación 106 aportó pistas valiosas. Aunque no había sangre visible, los técnicos encontraron huellas dactilares en una taza que pronto identificaron como de Nicolás Cepeda. Además, con pruebas de luminol y análisis genético, lograron aislar un ADN masculino en múltiples superficies: en una botella de agua, en una camiseta de Narumi, en la pared, en el suelo del baño y en el borde del lavamanos. Todos coincidían con el perfil genético de Nicolás Cepeda. El cuadro, por tanto, era claro. Nicolás había estado en esa habitación recientemente y en contacto íntimo con las pertenencias de Narumi. También hallaron en la puerta de salida de emergencia, por donde él escapó, diminutas manchas de sangre de Narumi, casi imperceptibles a simple vista. Era poca sangre, lo cual encajaba con la hipótesis de muerte por asfixia, que no produce justamente hemorragia. Sumando esos indicios al testimonio de los vecinos que oyeron los gritos, los investigadores franceses pronto adquirieron la convicción de que Narumi había sido víctima de un crimen al interior de su residencia. Inicialmente, la policía sospechó del novio actual, Arthur, siguiendo el protocolo de investigar al círculo cercano, pero Arthur estaba consternado y cooperó plenamente. Durante su interrogatorio del 15 de diciembre mencionó espontáneamente el nombre de Nicolás Cepeda, describiéndolo como un exnovio celoso y posesivo que incluso había llegado a hackearle la cuenta de Facebook tiempo atrás. En un principio ese dato no pareció decisivo por la enorme distancia geográfica entre Chile y Francia, pero sembró la semilla de la duda. Al día siguiente, el 16 de diciembre, con las nuevas evidencias, la fiscalía local reclasificó el caso como secuestro y asesinato, descartando por completo la tesis de una simple desaparición voluntaria. La pesquisa pasó a manos del fiscal Etienne Mantiux, quien orquestaría una exhaustiva investigación internacional. Una prioridad era encontrar el cuerpo de Narumi. Sin él, el caso sería mucho más difícil de probar. En enero de 2017, la policía francesa desplegó operativos de búsqueda en la región. Con la ayuda de perros adiestrados para rastrear cadáveres, peinaron un inmenso bosque de 20.000 hectáreas cerca de Besançon. Agentes se internaron entre pinos y senderos nevados, removiendo hojarasca y escarbando la tierra congelada, pero no hallaron rastro de la joven. También exploraron las aguas del río Doubs, frío y caudaloso en invierno. Buzos de la gendarmería se sumergieron en tramos específicos del río tratando de encontrar algún indicio, pero fue inútil. Pasaban las semanas y Narumi seguía sin aparecer. Aunque el cuerpo no fue encontrado, la policía y la justicia francesa estaban convencidas de que había sido asesinada. El principal sospechoso emergió con nitidez: un joven chileno, expareja de la estudiante, que estaba en Besançon el día de la desaparición, según declaró la fiscalía al emitir una orden de arresto internacional en su contra. Esa orden de arresto internacional fue cursada a través de Interpol a comienzos del año 2017. Chile recibió la notificación. Se buscaba a Nicolás Cepeda Contreras, de 26 años, como sospechoso del homicidio de Narumi Kurosaki en Francia. Sin embargo, la justicia chilena se movió con cautela y bastante lentitud. En febrero del año 2017, la Corte Suprema de Chile rechazó detener de inmediato a Cepeda mientras llegaba una solicitud formal de extradición. El argumento fue técnico. No bastaba la orden internacional para apresarlo preventivamente. En su lugar, se le impuso arraigo nacional prohibiéndole salir de Chile. Así, Nicolás quedó libre en su país, aunque bajo vigilancia, mientras Francia reunía todas las pruebas necesarias para pedir su extradición. Esta decisión enfureció a la familia de Narumi, que desde Japón veía con impotencia cómo el sospechoso seguía con su vida cotidiana. Taeko Kurosaki, la madre, tomó entonces cartas en el asunto de forma notable. En junio de 2017 viajó personalmente a Chile para enfrentar a Cepeda, sin hablar español ni conocer el terreno.
Taeko se plantó en Santiago con la foto de su hija en el pecho. Llegó a ubicar a Nicolás saliendo de un edificio y lo siguió por la calle. Él notó su presencia y se detuvo. Se miraron fijamente a los ojos unos segundos. Taeko describe que él tenía la mirada sorprendida. Ella, con todo el dolor de madre, solo atinó a observarlo fijamente, esperando quizás una reacción, una explicación o algo. Nicolás desvió la vista y apuró el paso para perderla. Ese enfrentamiento silencioso en una acera de Santiago fue el choque de dos mundos, el de una madre que clamaba por la verdad y el de un hombre decidido a guardar silencio sobre ella. Mientras tanto, la presión diplomática aumentaba. El caso Narumi se volvió de alto perfil en Japón, donde los noticieros seguían cada novedad, y en Francia, que exigía justicia. En noviembre de 2018, casi 2 años después del crimen, el fiscal anunció que viajaría a una comisión francesa a Chile para interrogar a Nicolás Cepeda. Para entonces las autoridades galas habían reforzado la acusación con evidencia sólida, no solo las huellas y ADN en la habitación, sino también la trayectoria de Nicolás en Francia. Habían obtenido los registros de los GPS, las compras con sus tarjetas, los videos de seguridad. Sabían que Cepeda llegó a Dijon el 30 de noviembre de 2016, alquiló un vehículo, compró combustible y fósforos, recorrió caminos boscosos, se hospedó en Ornans y fue la última persona en ver con vida a Narumi. Tenían constancia de su carácter posesivo a través de cientos de mensajes rescatados del portátil de Narumi. En esos correos, Narumi ya le había dicho que consideraba acudir a la policía por su acoso. Tenían el video amenazante del 7 de septiembre donde él mismo dejó grabada su perturbadora mentalidad de control. También descubrieron la artimaña de los mensajes falsos. Las dos amigas japonesas de Nicolás contaron a los investigadores cómo él les pidió traducciones justo de las frases enviadas a la familia Kurosaki. Con todo ese cuadro probatorio, Francia estaba lista para llevar a Cepeda a juicio. Solo faltaba traer al sospechoso al sitio del crimen. En marzo del año 2020, tras una larga batalla jurídica, la Corte Suprema de Chile aprobó finalmente la extradición de Nicolás Cepeda. Fueron necesarias 3 audiencias y abundante documentación. Los alegatos incluyeron incluso emotivas cartas de la familia Kurosaki rogando a Chile que no dejara suelto al hombre egoísta y cobarde que era Nicolás, que les había arrebatado a Narumi. No se dejen engañar por sus mentiras, aunque me muera, continuaré con este rencor, escribió Taeko Kurosaki en una de esas misivas, exponiendo el calvario de 24 horas al día pensando en su hija. La presión surtió efecto. El 18 de mayo de 2020, la máxima corte chilena autorizó la entrega de Cepeda a Francia. Desde entonces, Nicolás quedó bajo arresto domiciliario vigilado. El 23 de julio de 2020, paradójicamente, el día que Narumi habría cumplido 25 años, fue escoltado al aeropuerto de Santiago y entregado a policías franceses que volaron a buscarlo. Arribó a Besançon al día siguiente, el 24 de julio, esposado y bajo custodia para ser ingresado a prisión preventiva. Después de 3 años y medio, Nicolás Cepeda pisaba suelo francés, ya no como turista enamorado, sino como imputado por asesinato. Con el acusado en manos de la justicia francesa, la investigación criminal llegó a su fase final. Las autoridades repasaron cada pieza del rompecabezas para preparar el juicio. Entre las pruebas figuraban también registros de internet que perfilaban a Nicolás, su antiguo blog en Blogspot, con aquellos cuentos de desamor, su actividad en foros y redes, en Last.fm,
en DeviantArt, entre otros lugares donde se detectó un patrón de personalidad obsesiva. Todo ese rastro digital contribuía a pintar ante el jurado el carácter real del sospechoso. Se recopiló también el testimonio de Juan Felipe Ramírez, que es el primo quien lo recibió en Barcelona, cuyo recuerdo sobre la macabra curiosidad por la asfixia y la frase de Narumi en pasado sería revelador en este juicio. Asimismo, se incluyó la información sobre el vehículo alquilado, la empresa de arriendo detalló el kilometraje excesivo y el barro encontrado en su devolución, apuntando a la teoría de un viaje nocturno al bosque para deshacerse del cuerpo. Aunque el cuerpo de Narumi no apareció, los fiscales tenían un caso circunstancial contundente, un arsenal abrumador de pruebas, como lo llamaron algunos medios franceses. Entre tanto, la defensa de Cepeda empezó a insinuar su estrategia: sin cuerpo se puede sembrar una duda razonable. En 2020 y 2021 trascendió que los abogados chilenos y franceses de Nicolás planeaban cuestionar la certeza de la muerte de Narumi. Incluso lograron localizar a un supuesto testigo, Said Nemeri, quien afirmaba haber visto a Narumi con vida el 11 de diciembre de 2016 en un restaurante. Según su relato, Narumi estaría acompañada de un militar francés, llorando y diciendo: no me puedo quedar aquí, tengo miedo, él va a volver, antes de marcharse hacia Metz. Este testigo dijo haber hablado brevemente con la chica, quien le habría confirmado su nombre: me llamo Narumi, y rechazado su ayuda para luego irse apresuradamente. Nemeri aseguró que reconoció a Narumi por las fotos en las noticias y fue a la policía a contar su historia. Aunque este testimonio resultaba difícil de creer, Narumi no hablaba francés fluidamente y la historia sonaba muy novelesca. La defensa vio en él un filón para sugerir que quizá Narumi escapó voluntariamente. También sacaron a colación un caso antiguo en Francia donde se condenó por asesinato a un hombre, pero 30 años después apareció viva la supuesta víctima. Con estos elementos, entonces, los abogados pretendían instalar la remota posibilidad de que Narumi hubiese huido de sus dos pretendientes y se ocultara por decisión propia. No importaba cuán inverosímil sonara esta historia, su objetivo era minar la certeza absoluta del jurado. La investigación, no obstante, había anticipado esos movimientos. La policía examinó el testimonio de Nemeri y encontró serias inconsistencias. Todo indicaba que se trataba de una confusión o una invención. Más aún, la vida entera de Narumi quedó expuesta a escrutinio y no emergió ningún indicio de que planeara desaparecer. Dejó todo en su cuarto, tenía pasajes de vuelta a Japón comprados para las vacaciones, tenía planes futuros con su nueva pareja y su familia. Nada cuadraba con una fuga voluntaria. Para los investigadores, la suerte trágica de Narumi estaba echada la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016 en manos de Nicolás Cepeda. Con esa convicción y armados de evidencia circunstancial abrumadora, se declararon listos para el juicio. El escenario estaba preparado: Francia contra Nicolás Cepeda en nombre de Narumi Kurosaki. El juicio contra Nicolás Cepeda, bautizado por la prensa como el Gran Juicio Internacional, comenzó efectivamente el 29 de marzo de 2022 en una corte de Besançon. La sala estaba colmada de expectación y solemnidad. En primera fila se sentaron Taeko Kurosaki y una de las hermanas de Narumi, que habían viajado desde Japón en busca de justicia. También asistieron los padres de Nicolás, quienes cruzaron medio mundo convencidos de la inocencia de su hijo. 3 idiomas resonaban en la corte: francés, japonés y español. Se dispuso de traducción simultánea para que todos comprendieran cada palabra. Era un juicio verdaderamente tricontinental.
un chileno acusado, una víctima japonesa y la justicia francesa como árbitro, bajo la mirada atenta de medios de los tres países en todo momento. Desde el primer momento, Nicolás Cepeda se declaró no culpable. Vestido con sobriedad, escuchó impasible la lectura de cargos: homicidio voluntario con premeditación. La Fiscalía francesa, representada, trazó en su alegato inicial la historia oscura que hemos reconstruido aquí detalladamente. Presentó entonces a Cepeda como un joven inteligente, pero consumido por los celos y también por la voluntad del control constante en sus parejas. Describió la relación turbulenta, las amenazas veladas, el viaje planificado y la frialdad tras el crimen. El fiscal miró directamente al acusado y lanzó la pregunta clave al jurado: ¿por qué un joven sin pasado criminal, de familia adinerada, ciudadano del mundo que visita varios países cada año, podría decidir matar a su novia? El fiscal hizo una pausa y él mismo respondió, apoyándose en el análisis psicológico: posesión del otro, dominación del otro. Quiso imponer a Narumi su visión de la mujer, que debe ser dócil con el macho dominante. Aquellas palabras pronunciadas con gravedad dibujaron el móvil. No fue un arrebato irracional, sino la culminación violenta de un afán de posesión. Solo él sabe dónde está el cuerpo. Ella es suya para la eternidad, remató el fiscal, enfatizando la ausencia del cuerpo como último acto de poder del acusado sobre la víctima. A lo largo de las audiencias, la acusación presentó su batería de pruebas. Desfilaron expertos forenses confirmando las huellas y el ADN de Cepeda en la habitación de Narumi. Declararon compañeros de residencia que relataron los horribles gritos de la madrugada. Rachel Hope, mediante videoconferencia desde Inglaterra, repitió con voz temblorosa su mensaje de chat: se diría que estaban asesinando a alguien. Palabras que estremecieron a los presentes. Arthur del Piccolo testificó cómo Narumi jamás habría cortado todo contacto con su familia de la noche a la mañana, y narró la decepción y extrañeza de los mensajes que recibió, convencido ya de que no provenían realmente de Narumi, sino que era Nicolás quien los había escrito. Los agentes de la gendarmería expusieron los hallazgos sobre los movimientos de Nicolás. Mostraron mapas con el trayecto del Renault que él alquiló, la compra del combustible, los movimientos bancarios y los registros de hotel en Ornans. Cada elemento cimentaba la premeditación. Se leyeron ante el jurado extractos de los correos entre Narumi y Nicolás, los ruegos de ella porque la dejara estudiar en paz, las amenazas sutiles de él como voy a perder la paciencia, y ese último intercambio de insultos y reproches en que Narumi le dijo básicamente que se largara de su vida de una vez por todas. Especial peso tuvo el testimonio de las dos amigas japonesas de Cepeda, Rina Sakamaki y Megumi Sugihara, quienes contaron con precisión cómo el chileno les pidió traducir: tengo un nuevo novio, me voy sola, al japonés femenino, y luego les rogó borrar los chats. Esa pieza de evidencia dibujó ante el jurado la imagen de un hombre calculador, disponiéndose incluso a usar el idioma de la víctima para su coartada. También declaró el primo Juan Felipe Ramírez desde Barcelona, recordando la inquietante conversación sobre la asfixia y el comentario en pasado sobre Narumi gustando del mar. Dijo que en su momento no comprendió la importancia, pero que al saber de la desaparición, todo esto cobró un sentido muy siniestro. Cada testimonio fue como un clavo en el ataúd de la credibilidad de Nicolás Cepeda. Por su parte, la defensa, encabezada por abogados franceses de renombre contratados por la familia Cepeda, intentó contraatacar punto por punto. Argumentaron que no había prueba directa de que Narumi estuviera muerta. Sin cuerpo, ¿cómo estar absolutamente seguros?, repetían. Pusieron en duda la fiabilidad de los gritos escuchados. Sugerían que quizás no provenían de la habitación de Narumi, que tal vez
era una broma pesada o alguna película a alto volumen. Trataron de impugnar las pruebas científicas insinuando posibles contaminaciones en las muestras de ADN. Aunque sin fundamentos sólidos, las cadenas de custodia estaban bien documentadas. El testigo Said Nemeri, con su historia de Narumi con un militar, fue presentado en sala. Este hombre declaró presencialmente en el juicio de apelación, no en el primero, asegurando lo que había dicho a la prensa, que vio a Narumi llorando el 11 de diciembre del año 2016. La fiscalía lo interrogó y pronto su relato mostró lagunas. Además, se demostró que ese día 11 Nicolás ya estaba en España, lo que anularía la supuesta frase «él va a volver». Aún así, la defensa insistió en plantear la posibilidad remota de la desaparición voluntaria. El abogado Sylvain Cormier exhortó al jurado: «Les pedimos una misión casi imposible, aplicar la verdad de presunción de inocencia». Reconoció que su cliente había mentido en ocasiones. Nicolás mismo tuvo que admitir en estrados que mintió al primo sobre no ver a Narumi y mintió a la policía chilena inicialmente, pero arguyó: un acusado puede mentir o equivocarse. Juzguen solo por las pruebas. Cormier incluso mencionó aquel caso de la mujer que apareció tras décadas, subrayando: no condenamos sin cuerpo, sin pruebas directas. Durante el juicio, Nicolás tomó la palabra en varias ocasiones, habló en francés, idioma que dominaba perfectamente, para dirigirse a los magistrados y jurados. Con voz pausada, negó una y otra vez ser responsable de la desaparición de Narumi. Dijo: yo no maté a Narumi. Sostuvo su versión de la última cita tal como lo había narrado a la PDI en Chile. Dijo que Narumi lo invitó a intimar, que luego se arrepintió por su nuevo novio, que él se fue obedeciendo su petición y que al no saber más de ella asumió que estaría bien. Cuando se le inquirió por qué no mencionó haberla visto a la policía chilena a fines de 2016, admitió que ocultó ese dato por miedo a ser incriminado injustamente. A cada prueba presentada, Nicolás respondía con explicaciones poco convincentes, que sí, compró combustible pero era para la estufa del hotel, porque tenía frío, nadie en su hotel recordó esa supuesta necesidad, que el barro en el coche se debía a que se perdió por caminos rurales sin intención maliciosa, que el video del 7 de septiembre era solo un performance dramático, fruto de su desesperación amorosa. Al ser confrontado con las traducciones al japonés, bajó la cabeza y dijo que solo quería escribirle a la familia de Narumi en su idioma para explicar que se había ido, versión que, desde luego, nadie creyó. Los fiscales lo arrinconaron con preguntas sobre detalles en los que cayó en contradicción. En un momento admitió que había mentido en al menos dos aspectos clave de su primera declaración, lo que minó aún más su credibilidad. A lo largo de las sesiones, la prensa destacó la frialdad de Cepeda. Sylvie Gailey, abogada de la familia Kurosaki, dijo al jurado que la actitud impasible del acusado era escalofriante. Ni una sola vez preguntó por Narumi, ni tampoco mostró compasión. En efecto, Nicolás se mantuvo sereno casi todo el tiempo, salvo cuando su propia familia testificó o cuando se le mencionó la posibilidad de cadena perpetua. Entonces se le vio limpiarse una lágrima. Un momento particularmente emotivo fue la declaración de Taeko, la madre de Narumi. Con dignidad y dolor relató quién era su hija, sus sueños truncados y cómo desde su desaparición cada día vivido es un infierno para la familia. Pidió disculpas por molestar al mundo entero con esta tragedia, como si buscara disculparse por las molestias, en un gesto de humildad japonés que conmovió a muchos en la sala. Contó sus impresiones de Nicolás cuando lo conoció y dijo que no era de fiar. También narró anécdotas como aquella vez que él no apareció para ayudar en una mudanza pese a haberse comprometido, o cuando presumió de provenir de una familia rica, cosas que a ella le parecieron señales de alarma culturales, y recordó la escena en la nieve de Chile cuando Narumi casi se pierde. Entendí que este hombre no era confiable, repitió una y otra vez.
Al final, mirando al tribunal, Taeko expresó entre lágrimas: nosotros, la familia de Narumi, fuimos asesinados indirectamente junto con ella. Cada día nos consume el dolor. Mis hijas se niegan a casarse. Tenemos una desconfianza terrible hacia los hombres. Sus palabras dejaron un silencio que estremeció a toda la sala. Incluso los intérpretes contuvieron la voz. En el rostro de algunos jurados se percibió la indignación y la pena. Tras 2 semanas de juicio, el 12 de abril de 2022, el jurado declaró culpable a Nicolás Cepeda del asesinato de Narumi. La sala contuvo el aliento al escucharse el veredicto. Nicolás cerró los ojos un instante. Taeko sollozó abrazando la foto de su hija. La corte impuso una condena de 28 años de prisión para Cepeda. Fue una sentencia firme, cercana a la pena máxima posible en Francia, que es la cadena perpetua, que en su caso habría implicado al menos 30 años antes de libertad condicional. El jurado sostuvo que, pese a la ausencia del cuerpo, la evidencia circunstancial era abrumadora y no dejaba duda razonable de la culpabilidad. Esta decisión fue recibida con alivio y tristeza mezcladas. Afuera del tribunal, las cámaras captaron a Taeko declarando con voz serena: agradezco a Francia, pero mi hija no volverá, nunca podremos abrazarla de nuevo. Los padres de Nicolás, en cambio, se mostraron abatidos y molestos. Su padre afirmó ante la prensa chilena que se había condenado a un inocente para darle consuelo a otra familia, reiterando su fe en la versión de Nicolás. Por tanto, él fue trasladado a una cárcel francesa para cumplir con su sentencia. Pese a todo, el juicio de apelación concluyó en diciembre de 2023 con la ratificación de la culpabilidad y la misma condena para Nicolás, con 28 años de prisión. Una vez más, Nicolás escuchó impasible cómo un tribunal confirmaba que él era el responsable de la muerte de Narumi. No obstante, este caso dio un giro inesperado, porque en febrero de 2025 la Corte de Casación de Francia, que es el máximo tribunal, anuló la condena y ordenó un nuevo juicio. La razón no fue la inocencia de Cepeda, sino un tecnicismo legal. Se determinó que durante la investigación original se habían ocultado a la defensa algunos elementos, al parecer ciertos datos o testimonios que no fueron compartidos oportunamente. Por tanto, este fallo garantiza que debe haber un tercer juicio donde se revisará todo nuevamente, aunque Nicolás permanecerá en prisión mientras tanto. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre la familia Kurosaki, que ya estaba exhausta de pelear en tribunales, pero prometieron seguir adelante hasta obtener la justicia definitiva. Así, al día de hoy, la historia judicial de Narumi aún no cierra su último capítulo. La balanza de la justicia oscila mientras la verdad, esa verdad dolorosa ya establecida, espera ser ratificada una vez más. Pero antes de irme, quisiera extender unos comentarios sobre el caso de hoy. La crónica de Narumi Kurosaki trasciende la suma de sus partes. Algunos hechos son probados, hay hipótesis y hay veredictos que no logran por cerrarse, para interpelarnos en lo más humano y en lo más social. Esta historia, desde luego, nos obliga a mirar de frente las consecuencias devastadoras de la obsesión, las consecuencias de llevar mal una relación, y lo hemos visto ya varias veces en este canal. La relación que se fundamenta en propiedades, en esa violencia machista que desde lo más profundo de mi corazón niego, rechazo profundamente. Esas que se esconden a veces bajo la apariencia falsa de amor. Narumi tenía solamente 21 años. Representaba la promesa de una juventud globalizada, curiosa y llena de futuro. Era una chica japonesa que estaba aprendiendo francés en Europa, que estaba abriéndose un camino con esfuerzo y alegría. Nicolás era un hombre de 26 años que encarnaba a ese joven cosmopolita aparentemente exitoso, pero con una inseguridad afectiva que se transformó en dominación letal, creyendo que el dinero lo puede solucionar todo, o creyendo que el dinero le permite a él pasar por encima de las personas. En su dinámica vemos reflejados patrones tristemente comunes: el control sobre la pareja, los celos desmedidos, la incapacidad de aceptar un no por respuesta, que es lo que más saca de quicio a estas personas que
insisto, no comprenden lo que es la vida. Por tanto, la tragedia de Narumi es, en esencia, la tragedia de la violencia de género, de un feminicidio en el que el hombre se arroga el poder sobre la vida de la mujer que dice amar. Por tanto, este caso conmovió a 3 países precisamente porque expuso esa cara de violencia en un contexto que cada vez es más habitual. Ni Narumi ni Nicolás eran personas marginales ni socialmente vulnerables en el sentido convencional cuando hablamos de crímenes, ¿no? No eran pobres ni nada, por el contrario, tenían muchas cosas de comodidades económicas. Ella sabíamos que provenía de una familia amorosa, él provenía de una familia, pues tal vez amorosa, no voy a decir que no, y encima era una familia acomodada. No hubo sustancias, ni pandillas, ni precariedad. Hubo en cambio un veneno que me parece que es más sutil, el machismo posesivo, que puede anidar incluso en hombres cultos y con mundo, como reflexionó el fiscal incluso en el caso. Nicolás quiso que Narumi se ajustara a su idea de mujer sumisa, y al verse frustrado, pues terminó haciendo una completa tragedia. Y voy a hablar en presunción porque, como les digo, el caso va para un tercer juicio. Pero bueno, prefirió entonces Nicolás destruirla a ella antes que dejarla ser libre. Esa es una lección muy dolorosa porque los femicidas no siempre son monstruos evidentes desde el inicio. A veces son ese novio que en un principio es como un príncipe, pero que empieza a tomar celos y que todo lo normaliza con que pues es que tengo celos porque te amo. Que no es así. Que no sabe gestionar finalmente sus emociones en una relación. En las páginas de esta crónica, cuando se estaba escribiendo, Nicolás Cepeda de alguna forma emerge, no solamente como un individuo, sino casi como ese arquetipo del agresor de género que se disfraza en ser un Don Juan. Ese tipo controlador, que es manipulador, que es capaz de fingir ser su víctima en mensajes, que es calculador todo el tiempo y finalmente es bastante impulsivo. Y otra reflexión que quisiera extender con ustedes es sobre la ausencia del cuerpo y lo que esto implica, ¿no? Como duelo interminable para los familiares de Narumi. Porque el cuerpo de Narumi jamás se ha encontrado, o por lo menos a fecha de este informe, y puede que nunca se encuentre. Para su madre y para sus hermanas, esto supone una tortura adicional. Taeko describió cómo a veces llega a golpearse la cabeza contra la pared, o leía también que ella intentaba estrangularse a sí misma, un poco mediada por la desesperación de no saber dónde está su hija y también de no tener como esa justicia acompañada de verdad absoluta. Sin un lugar donde llorarla, sin un lugar donde enterrarla, sin un último adiós, sin la posibilidad de darle una santa sepultura, en últimas lo que entendemos es que la familia vive en un limbo cruel bastante largo, porque como se acordarán ustedes, pasaron más de 10 años. Entonces, esa pregunta constante de ¿dónde estás? Es lo que su madre reza constantemente, aferrándose, digamos que, a una esperanza imposible. Y esta incertidumbre que este asesino impone a los seres queridos de la víctima, en cierto modo Nicolás entendió bien ese efecto cuando ocultó el cuerpo. Sabía que así prolongaba el sufrimiento y la dificultad de superar este triste hecho. Cada día que Narumi sigue desaparecida físicamente, en un día que su familia no puede cerrar esta herida, es más dolor. Y yo creo que de alguna forma eso le da a Nicolás esa sensación de tengo todo bajo control. Sin embargo, a pesar de ese dolor, ellos han mostrado una entereza admirable, quiero resaltar eso también, al persistir en la búsqueda por justicia, al viajar hasta Chile. También me hace entender cómo las madres son tan hermosas, ¿no? Tienen un amor incalculable, hacen lo que sea por sus hijos, y eso me conmueve profundamente. Sabemos que el enfrentarse a este tormento en estrados extranjeros es una tarea titánica, y la familia de Narumi lo hizo todo para honrar la memoria de su hija. Por tanto, el mensaje aquí es:
el concepto familiar, lo importante que es, ¿no? Yo creo que en este caso queda completamente definido el amor familiar. Socialmente, el caso de Narumi también hizo evidente la importancia de la cooperación internacional en casos como este particularmente, porque 3 sistemas legales tuvieron que coordinarse, tuvieron que de alguna manera superar burocracias, trámites. Yo desde luego no soy abogado, pero he de suponer que estos casos tienen bastante tramitología de por medio. Entonces, pues ver cómo 3 países trabajaron en pro de desarrollar y solucionar un caso, pues es finalmente un mensaje claro de que tenemos que trabajar de esa manera, porque finalmente lo que vimos fue que Francia desplegó bastantes recursos, envió investigadores a Japón, envió investigadores a Chile, se traducieron miles de folios de pruebas, se adaptaron también muchas pruebas para la corte, para acoger también a los chilenos y a los japoneses en la corte, y también se tuvo el reto de equilibrar su soberanía judicial con el clamor internacional que finalmente era el de justicia ante un crimen tan atroz, y extraditó también a uno de los ciudadanos chilenos para que respondiera donde debía. Entonces digamos que esta hazaña jurídica también me parece de resaltar. Y en últimas, Japón, aunque no juzgó, estuvo presente mediante el apoyo consular, también estuvo presente con la presión mediática, que en casos como este resulta bien importante. Y entonces todo esto me hace entender que la familia Kurosaki contó con la solidaridad de su sociedad, que siguió el caso de cerca, y ese es otro mensaje, como en sociedad, solo en sociedad, podemos construir verdaderos pilares de sociedad sana y estable. Todo esto muestra en últimas que el mundo globalizado y el delito puede ser transnacional, y solo en colaboración estrecha en esa globalización es que podemos asegurar que los culpables no se vayan a amparar en fronteras, que ha pasado en otros casos. Entonces la demora de varios años en enjuiciar a Cepeda revela también que hay dificultades, desde luego, pero el desenlace hasta ahora indica que la justicia internacional es posible, ¿no? Podemos mejorar, pero es posible con tenacidad y con también presidentes que logren como unificar esta parte de los países. Y por último, filosóficamente hablando, esta historia nos deja pues bastantes preguntas. Por ejemplo, no sé, ¿qué lleva a una persona a creer que tiene derecho sobre otra o sobre la vida de otra? ¿Qué falló en la conciencia de Nicolás, formado en buenas escuelas? Digamos, ¿dónde está el quiebre de su historia de vida para que no reconociera la humanidad de alguien a quien supuestamente amaba, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Tal vez nunca haya una respuesta satisfactoria, o tal vez alguien en la audiencia sea psicólogo y de alguna manera se atreva a dar su opinión. Yo pensaría que desde luego aquí hay unos rasgos tal vez evidentes de narcisismo, de inmadurez afectiva, de ego herido, pero desde luego que nada de esto va a justificar el horror causado. Quizá entonces la mejor enseñanza es preventiva, detectar estas señales a tiempo. Sobre control, sobre celos enfermizos, nos puede ayudar a, desde luego, tomar terapia psicológica a tiempo. Las amigas de Narumi, por ejemplo, después recuerdo que confesaron que ellas les comentó al exnovio posesivo que era muy raro lo que él estaba haciendo, y que desde luego no era nada común en la cultura japonesa, ¿no? Entonces, digamos que cuando tengamos indicios de esto, pues hacer denuncia o buscar ayuda inmediatamente. Ahora sabemos que esos celos ordinarios y excesivos pueden escalar a violencia extrema si no se frenan. Entonces los celos no pueden ser es que te celo porque te amo, es que te celo porque te quiero. Olvídense de esa historia rebuscada. Los celos son enfermizos, y los celos son una patología en buena medida mental, que está hablando de nuestra inmadurez afectiva, de nuestra baja autoestima, entre muchas otras cosas. Entonces, en medio de las tinieblas de esta crónica, por último, quiero que brille la memoria de Narumi Kurosaki. Cada testimonio que leí sobre ella resaltaron su amabilidad, sus ganas de vivir. También sus amigos de Francia recordaban que la mujer bailaba con entusiasmo horas antes de morir. Entonces quiero que recuerden la vida de Narumi como lo que fue: una mujer impecable,
como su familia la evocó como una luz en la vida de la gente, porque finalmente esas son las personas que merecen nunca ser olvidadas y solamente muere quien se olvida, y espero que Narumi con este documental pues no muera, porque es quizás el mayor acto de conciencia. En Francia el caso reavivó incluso el debate sobre la violencia contra mujeres extranjeras, también sobre los protocolos de seguridad en residencias para estudiantes, también sobre la cooperación, entre muchas otras cosas. Y en Chile, desde luego, la opinión pública, al mostrar que un compatriota podía ser un feminicida en el extranjero, se hicieron, pues digamos, discusiones sobre educación emocional en los jóvenes, lo cual me parece que es clave en países de este lado del continente. En Japón, que es un país tal vez con índices más bajos de crímenes violentos, el caso pues no queda más que como un triste recordatorio de que el peligro no siempre está en las calles más oscuras, sino a veces en la figura aparente de un país más seguro que los demás, ¿no? Entonces la historia de Narumi y de Nicolás es en última instancia la historia de un amor que degeneró en obsesión mortal, y nos habla de esa fragilidad de confianza y de cómo el mal puede esconderse también detrás del rostro de una persona amable. Pero también es una historia de búsqueda incansable, de justicia, de una madre que no se rinde, mejor dicho, de investigadores que armaron el caso sin cuerpo, de jueces y jurados que supieron ver más allá de una cortina de humo, y eso también es muy bonito, ver a profesionales comprometidos con la verdad. Y aunque el camino legal no ha concluido al día de hoy, el peso de la verdad ya se siente ineludible. Narumi no volverá, pero su voz silenciada aquella madrugada resuena ahora en cada página escrita sobre ella, en este documental y en cada juicio que se vaya a hacer en torno del caso. En cada reflexión que estas historias nos evocan, quiero que entendamos que tenemos que cuidarnos entre todos. Estas palabras, aunque fueron un poco largas, las quería decir porque yo no hago documentales por morbo, sino justamente para que nos sirvan de punto de reflexión humano, y es lo que van a ver aquí en Test Misterios. Muchísimas gracias, sigan sonriendo, valoren a su familia y recuerden que la paz y el amor son las únicas virtudes que nos van a hacer mejor sociedad. Hasta aquí va el video de hoy, mi querida leyenda. Si te gustó, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias, y la segunda es también con el link de PayPal que tienes en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir, recuerda seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram personal Test Misterios si quieres saber de mi vida, y si no, en mi Instagram de True Crime soy Test Misterios, donde verás más casos de criminales, y si no, a mi TikTok Test Misterios. Pero sin más que añadir por hoy, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.